Bendiciones, amados, en este nuevo día, jueves. Continuamos con el tema venciendo con el bien el mal. Veíamos el primer día de que las películas, las series nos muestran una o muchas maneras erróneas de poderlo hacer. Y concluíamos en que definitivamente pues de parte de Dios la única forma de poder vencer el mal es con el bien. Así que veíamos también de que hay dos leyes: la ley que rige nuestra carne, nuestros miembros, y la ley que está en nuestra mente y en nuestro corazón, que rige nuestro ser interior. Veíamos también acerca de lo importante que es manejar nuestros pensamientos, porque de ahí radica todo. A qué ley nosotros nos vamos a someter y bajo qué ley vamos a vivir. Vea que aunque pareciera esto otro tema, seguimos en la línea del mismo. En Romanos 7 leíamos cómo la ley de la carne se rebela contra la ley de Dios, teniendo como fin llevarnos cautivos a la ley de la carne, a la ley del pecado, a la ley de nuestros miembros. Acompáñeme a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8, y la palabra dice: porque los que son de la carne, mire lo que yo le decía, piensan, ¿sí? Y porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué le decía el día martes, el día de ayer incluso, acerca de la mente y de los pensamientos? Dice aquí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿sí? Recuérdese que en la medida en que nosotros alimentamos algo, se fortalece. Lo dejamos de alimentar y llega al punto en que se debilita y muere. Ok, entonces he ahí por qué la importancia de aprender a manejar nuestros pensamientos, de controlarlos, de discernir la fuente de dónde provienen, porque de la manera en que nosotros conocemos esto, discernimos esto, aprendemos esto, sabemos a qué pensamientos ponerle cuidado y a cuáles no. Como por ejemplo, cuando hay alguna persona que no nos cae bien o que tuvimos un inconveniente con esa persona, el enemigo va a seguir aprovechándose de esa situación, poniendo pensamientos que alimenten ese sentir en contra de aquella persona. ¿Sí? Nos va a hacer ver, nos va a hacer oír, nos va a hacer sentir cosas que van a alimentar y fortalecer ese rencor, esa envidia, esa diferencia con esa persona. Si nosotros discernimos de dónde vienen esos pensamientos, vamos a poder desecharlos y llevarlos cautivos a toda la obediencia a Cristo Jesús, que es la manera correcta de utilizar el aspecto de lo cautivo, y no siendo presas nosotros de la ley de nuestros miembros, siendo y llevados cautivos a la ley del pecado. Si nosotros no discernimos eso, entonces empezamos a alimentar aquello. Como le digo, en la medida en que nosotros alimentamos algo, se fortalece. En la medida que dejamos de alimentar algo, se debilita al punto de que puede morir. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Debemos de dejar de alimentar aquellas cosas que fortalecen las cosas en la carne. Y por el contrario, pensar en las cosas del Espíritu que fortalecen nuestro ser interior. Por eso la instrucción, el mandato, la orden a la vida de Josué es,
meditarás en esta palabra de día y de noche, o sea, en todo momento, en todo tiempo, de que tu mente esté pensando constantemente eso. Si nosotros estamos pensando la palabra, estamos hablando la palabra, entonces vamos a alimentar lo espiritual en nosotros y debilitando definitivamente lo terrenal, lo carnal en nosotros. Y por eso es trascendental el aspecto del manejo de la mente. Y por eso el enemigo lo entiende. Y por eso él sabe que es para él de gran valor poder tomar control de la mente de los creyentes. Porque si toma control, entonces se ejecuta lo que decía Romanos 7:23. Que lleva a esta persona, la lleva cautiva a la ley del pecado. ¿Sí? Lo lleva dócilmente engañado a seguir, como cuando Jesús dijo, o sea, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. A eso se refiere la ley del pecado. ¿Sí? A eso se refiere ser llevados cautivos por la ley del pecado, por la ley de nuestros miembros. Continuamos el día de mañana, que el Señor les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.